En 1997, alpinistas desaparecieron en el Himalaya. 22 años después, hallan una tienda con esto. El viento helado de octubre azotaba las calles de Ciudad de México cuando Carmen Vázquez recibió la última llamada de su hermano Roberto. Era el 15 de octubre de 1997 y desde el teléfono satelital instalado en el campo base de la Annapurna, la voz de Roberto sonaba distante, pero llena de emoción. «Carmen, mañana intentamos el ascenso final», le había dicho, con esa mezcla de nerviosismo y euforia que ella conocía tan bien. «El clima se ve perfecto. Esta es nuestra oportunidad». Roberto Vázquez tenía 32 años y era uno de los alpinistas más respetados de México. Junto con sus compañeros de expedición, Miguel Hernández, un ingeniero de Guadalajara de 35 años, Ana Sofía Morales, una bióloga de 28 años originaria de Monterrey, y Javier Castillo, un fotógrafo de aventura de 30 años de la capital, habían planeado durante 2 años esta ambiciosa expedición al Himalaya. La expedición mexicana había generado gran expectativa en los círculos de montañismo del país. Los 4 alpinistas no solo eran técnicamente competentes, sino que también representaban una nueva generación de exploradores mexicanos dispuestos a conquistar las montañas más desafiantes del mundo. Su objetivo era establecer una nueva ruta en la cara norte de la Annapurna, una montaña de 8.091 metros, considerada una de las más peligrosas del planeta. Carmen, que trabajaba como periodista deportiva para el periódico Universal, había seguido de cerca los preparativos de su hermano. Durante meses, había documentado los entrenamientos intensivos en los volcanes mexicanos, las sesiones de preparación física en gimnasios especializados de alta montaña y las interminables reuniones de planificación logística que habían consumido la vida de Roberto durante el último año. «Este proyecto es más que un simple ascenso», le había explicado Roberto una tarde de agosto, mientras revisaban mapas topográficos en su pequeño departamento de la colonia Roma Norte. «Queremos demostrar que los alpinistas mexicanos pueden competir al más alto nivel internacional. No se trata solo de llegar a la cumbre, sino de hacerlo con estilo, documentando cada paso del camino». La expedición había sido financiada parcialmente por una empresa de equipo deportivo mexicana y también habían recaudado fondos mediante conferencias y presentaciones en universidades. Javier Castillo, el fotógrafo del grupo, había conseguido un contrato con National Geographic México para documentar la expedición, lo que había proporcionado recursos adicionales cruciales. Miguel Hernández era el líder técnico del grupo. Su experiencia en montañas de más de 6.000 metros en los Andes sudamericanos lo había convertido en la referencia técnica del equipo. Ana Sofía Morales aportaba no solo su experiencia en montañismo, sino también su formación científica, ya que planeaban recolectar muestras para un estudio sobre adaptación biológica en altitudes extremas. Los preparativos habían sido meticulosos. Durante meses, el equipo había entrenado en condiciones simuladas de alta altitud. Habían probado todo su equipo en condiciones extremas, en el pico de Orizaba y el Iztaccíhuatl, y habían establecido protocolos de comunicación detallados con sus familias en México. El plan original contemplaba un período de aclimatación de 3 semanas en el campo base, seguido por el establecimiento de 3 campos de altura antes del intento final a la cumbre. Tenían provisiones para 6 semanas y equipo de comunicación satelital de última generación para mantener contacto regular con México. Las primeras semanas de la expedición habían transcurrido según lo planeado. Las comunicaciones con México eran regulares, cada 3 días, y los reportes indicaban que el equipo se estaba aclimatando bien a la altitud. Carmen había publicado varios artículos en Universal documentando el progreso de la expedición,
basándose en las conversaciones telefónicas con Roberto y los reportes escritos que el equipo enviaba vía fax desde Katmandú. «La montaña es más desafiante de lo que anticipamos», había reportado Miguel en una de sus últimas comunicaciones el 10 de octubre. «Pero el equipo está fuerte y las condiciones climáticas son las mejores que hemos visto en 3 semanas. Creemos que tenemos una ventana real de oportunidad». Ana Sofía había agregado en esa misma comunicación: «Los estudios biológicos van excelentemente. Hemos recolectado muestras fascinantes y los datos de adaptación fisiológica que estamos obteniendo superan nuestras expectativas iniciales. Independientemente del resultado del ascenso, ya hemos logrado objetivos científicos importantes». Javier había sido típicamente entusiasta. «Las fotografías que estamos capturando son espectaculares. La luz en el Himalaya es completamente diferente a todo lo que había experimentado. Tenemos material suficiente para una exposición completa y las tomas de la aproximación a la cumbre van a ser históricas». Pero después de la llamada de Roberto el 15 de octubre, el silencio se volvió absoluto. Carmen esperó 3 días antes de comenzar a preocuparse seriamente. Los protocolos de comunicación establecían contacto cada 72 horas como máximo, pero era común que las condiciones climáticas o los problemas técnicos causaran retrasos. Sin embargo, cuando el 4.º día llegó sin noticias, la ansiedad de las familias comenzó a transformarse en pánico. La esposa de Miguel, Claudia Hernández, fue la primera en contactar a las autoridades. Desde Guadalajara, llamó tanto a la Embajada Mexicana en Nepal como al Ministerio de Relaciones Exteriores en México, exigiendo que se iniciaran los protocolos de búsqueda y rescate. «Mi esposo es un hombre extremadamente responsable», le explicó Carmen a través del teléfono, con la voz quebrada por la preocupación. «En 15 años de matrimonio nunca ha dejado de comunicarse cuando prometió hacerlo. Algo está terriblemente mal». Los padres de Ana Sofía, los señores Morales, llegaron a Ciudad de México desde Monterrey para coordinar esfuerzos con las otras familias. El ingeniero Raúl Morales, padre de Ana Sofía, utilizó sus conexiones en el sector empresarial para presionar a las autoridades mexicanas a tomar acción inmediata. «No vamos a quedarnos de brazos cruzados», declaró en una conferencia de prensa improvisada en las oficinas de Universal, donde Carmen había convocado a los medios. «Nuestros hijos son ciudadanos mexicanos en territorio extranjero y tienen derecho a recibir toda la asistencia posible de su gobierno». La familia de Javier Castillo, aunque de recursos más limitados, se organizó para recaudar fondos destinados a complementar los esfuerzos oficiales de búsqueda. La madre de Javier, doña Rosa Castillo, una mujer de 58 años que trabajaba como secretaria en una escuela pública, utilizó todos sus ahorros para financiar llamadas internacionales y para presionar a los medios de comunicación a mantener viva la historia. Las autoridades mexicanas respondieron estableciendo contacto inmediato con las autoridades nepalesas y con las organizaciones de rescate en montaña del Himalaya. El embajador mexicano en Nueva Delhi, que también cubría Nepal, se trasladó inmediatamente a Katmandú para coordinar personalmente los esfuerzos de búsqueda. La operación de rescate inicial involucró helicópteros del ejército nepalés, equipos de rescate alpino especializados y la colaboración de otras expediciones que se encontraban en la región. Durante 2 semanas, se realizaron vuelos de reconocimiento sistemáticos sobre toda la cara norte de la Annapurna, rastreando la ruta planeada por la expedición mexicana y explorando rutas alternativas que podrían haber tomado en caso de emergencia. Los equipos de rescate terrestre lograron llegar hasta el campo base 2 de la expedición mexicana, ubicado a 6.200 metros de altitud. Encontraron el campamento parcialmente desmantelado,
con señales claras de que el equipo había continuado su ascenso según el plan original. Sin embargo, no encontraron indicios de problemas o de un retorno de emergencia al campamento. Todo indica que continuaron hacia el campo base 3 como habían planeado, reportó Klaus Weber, un guía austríaco que participó en los esfuerzos de rescate. El equipo había sido meticuloso en su preparación, y las condiciones de su último campamento sugieren una partida organizada, no una evacuación de emergencia. Los esfuerzos se concentraron entonces en la zona entre los 6.800 y 7.200 metros, donde teóricamente debería haberse establecido el campo base 3. Pero las condiciones meteorológicas adversas y la extrema dificultad técnica del terreno limitaron severamente las operaciones de búsqueda. Carmen había viajado a Nepal junto con Claudia Hernández y los padres de Ana Sofía para seguir de cerca las operaciones de rescate. Desde Katmandú había enviado reportes diarios a Universal, documentando no solo los esfuerzos de búsqueda, sino también la angustia creciente de las familias. La incertidumbre es lo más difícil de soportar, había escrito en uno de sus artículos. Como periodista, estoy acostumbrada a buscar hechos, a encontrar respuestas. Pero aquí, en las inmensidades del Himalaya, las montañas guardan sus secretos con una tenacidad que desafía toda lógica humana. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades nepalesas comenzaron a hablar de suspender las operaciones activas. Los riesgos para los equipos de rescate se habían vuelto inaceptables y las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuían dramáticamente con cada día que pasaba. El 12 de noviembre de 1997, exactamente 4 semanas después de la última comunicación, el embajador mexicano convocó a las familias a una reunión formal en el consulado en Katmandú. Lamento profundamente tener que informarles que las autoridades nepalesas, en consulta con los expertos internacionales en rescate de montaña, han decidido suspender las operaciones activas de búsqueda, anunció el diplomático, un hombre de mediana edad cuya experiencia en situaciones de crisis se reflejaba en su tono cuidadosamente modulado. La reacción de las familias fue de incredulidad y furia. Claudia Hernández se desplomó en llanto, mientras que el ingeniero Morales golpeó la mesa con el puño, exigiendo explicaciones más detalladas. «¿Cómo pueden abandonar la búsqueda?», gritó Carmen, sorprendiendo incluso a sí misma con la intensidad de su emoción. «Son ciudadanos mexicanos, tienen familias que los esperan. No pueden simplemente desaparecer como si nunca hubieran existido». El embajador explicó que las condiciones climáticas del invierno himalayo hacían imposible continuar las operaciones de búsqueda. Las temperaturas descenderían por debajo de los -40 °C y las tormentas de nieve harían inaccesible la región durante los próximos 5 meses. «Entiendo su frustración y su dolor», continuó el diplomático, «pero debo ser honesto con ustedes. Los expertos en rescate de montaña más experimentados del mundo han concluido que, dadas las condiciones extremas y el tiempo transcurrido, las probabilidades de supervivencia son prácticamente nulas». Sin embargo, prometió que las búsquedas se reanudarían en la primavera siguiente, cuando las condiciones climáticas permitieran un acceso seguro a las zonas de alta montaña. Las familias regresaron a México con el corazón destrozado, pero decididas a no abandonar la búsqueda. Durante los meses de invierno, mantuvieron presión constante sobre las autoridades mexicanas y nepalesas, organizaron campañas de recaudación de fondos y establecieron contacto con organizaciones internacionales especializadas en búsqueda y rescate en montaña. Carmen había convertido la búsqueda de su hermano en una cruzada personal. Utilizó sus contactos en el mundo periodístico para mantener viva la historia.
Escribió artículos especializados sobre seguridad en montañismo y estableció contacto con familias de otros alpinistas desaparecidos en el Himalaya para intercambiar información y estrategias. Cuando llegó la primavera de 1998, las familias habían logrado recaudar fondos suficientes para financiar una expedición de búsqueda privada. Contrataron a un equipo de rescatistas profesionales europeos y establecieron su propio campo base para realizar una búsqueda más sistemática y prolongada de la que habían permitido las operaciones oficiales. Durante 6 semanas, el equipo privado exploró meticulosamente toda la cara norte del Annapurna, utilizando tecnología de detección más avanzada y siguiendo pistas que habían sido pasadas por alto durante la búsqueda inicial. Encontraron fragmentos de equipo que podrían haber pertenecido a la expedición mexicana. Un pedazo de cuerda de escalada, un guante de alta montaña y algunos restos de comida enlatada. Pero estos hallazgos, aunque emocionalmente significativos para las familias, no proporcionaron pistas concretas sobre el destino final de los 4 alpinistas. La búsqueda privada de 1998 marcó el fin de los esfuerzos organizados de gran escala. Las familias habían agotado sus recursos financieros y la realidad comenzó a imponerse gradualmente. Roberto, Miguel, Ana Sofía y Javier se habían convertido en estadísticas de las montañas más peligrosas del mundo. Carmen regresó a México y trató de reconstruir su vida, pero la desaparición de Roberto había dejado una herida que no lograba sanar. Durante los años siguientes, cada vez que aparecía una noticia sobre hallazgos de alpinistas en el Himalaya, su corazón se aceleraba con la esperanza de que finalmente hubiera respuestas. Las otras familias siguieron caminos similares. Claudia Hernández nunca se volvió a casar, dedicando su vida a cuidar de los padres ancianos de Miguel y a mantener viva su memoria. Los padres de Ana Sofía establecieron una beca universitaria en su nombre para estudiantes de biología interesados en investigación de alta montaña. La familia de Javier organizaba cada año una exposición de sus fotografías de montaña con los ingresos destinados a programas de seguridad en montañismo. Pero a pesar de todos estos esfuerzos por mantener viva la memoria de sus seres queridos, la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente en aquella expedición al Annapurna en octubre de 1997? Los años pasaron lentamente. Carmen se casó en 2003 con un colega periodista, tuvo 2 hijas y gradualmente aprendió a vivir con la ausencia permanente de Roberto. Pero nunca dejó de pensar en él, especialmente durante las fechas significativas. Su cumpleaños, el aniversario de su desaparición y durante las expediciones de montañismo mexicanas que cubría profesionalmente. En 2015, cuando se cumplieron 18 años de la desaparición, Carmen escribió un artículo retrospectivo para Universal titulado «La montaña que se llevó a nuestros héroes». En el artículo reflexionaba sobre el impacto duradero que la tragedia había tenido en la comunidad de montañismo mexicano y sobre las lecciones aprendidas en términos de seguridad y protocolos de emergencia. 18 años después, el dolor sigue siendo real, había escrito, pero también ha crecido un entendimiento más profundo de los riesgos que enfrentan quienes eligen desafiar las montañas más altas del mundo. Roberto y sus compañeros no murieron en vano si su historia sirve para salvar vidas futuras. El artículo había generado una respuesta emocional significativa de lectores de toda Latinoamérica. Muchos compartieron historias similares de seres queridos perdidos en montañas, y algunos proporcionaron información sobre avistamientos no confirmados o hallazgos menores en el Himalaya que nunca habían sido reportados oficialmente. Una de estas cartas, enviada por un alpinista argentino llamado Carlos Mendoza,
mencionaba haber visto lo que podrían haber sido restos de un campamento mexicano durante una expedición a la Annapurna en 2001. Mendoza había intentado investigar en ese momento, pero las condiciones climáticas habían hecho imposible una exploración detallada. Carmen había archivado cuidadosamente todas estas comunicaciones, manteniendo una especie de archivo no oficial de pistas e información relacionada con la expedición perdida. Sabía que las probabilidades de que cualquiera de estas pistas llevara a respuestas reales eran mínimas, pero no podía resistir la tentación de mantener viva la esperanza. En 2017, en el 20º aniversario de la desaparición, las 4 familias se reunieron en Ciudad de México para conmemorar a sus seres queridos. Fue la primera vez en muchos años que estaban todos juntos, y la reunión fue tanto emotiva como sanadora. 20 años. Había dicho doña Rosa Castillo que a los 78 años mantenía la energía y determinación que la habían caracterizado durante los años de búsqueda. 20 años sin saber qué pasó con nuestros hijos, pero también 20 años de mantener viva su memoria y su pasión por las montañas. Durante esa reunión, las familias tomaron la decisión de establecer un fondo permanente para seguridad en montañismo, destinado a financiar equipos de comunicación de emergencia para expediciones mexicanas en montañas de alta altitud. Era una manera concreta de honrar la memoria de Roberto, Miguel, Ana Sofía y Javier, y de contribuir a prevenir tragedias similares. Ninguno de ellos podría haber imaginado que apenas 2 años después, una expedición internacional haría un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre el destino de sus seres queridos. La mañana del 12 de mayo de 2019, Sarah Mitchell, una alpinista británica de 34 años, despertó en su tienda de campaña a 7.100 metros de altitud con una sensación extraña. Llevaba 3 semanas como parte de una expedición internacional a la Annapurna, y después de años de experiencia en montañas de alta altitud, había aprendido a confiar en sus instintos. «Algo no está bien aquí», le murmuró a su compañero de tienda, el guía suizo Hans Koller, mientras se preparaban para el descenso después de un intento fallido a la cumbre el día anterior. Las condiciones climáticas adversas los habían obligado a retroceder desde los 7.800 metros, pero ahora tenían una ventana de clima estable para un descenso seguro. Hans, un veterano de más de 20 expediciones himalayacas, siguió la mirada de Sarah hacia una formación rocosa inusual, aproximadamente 200 metros al este de su posición. En la superficie del hielo, parcialmente expuesta por los vientos recientes, se veía lo que parecía ser un fragmento de tela de color naranja brillante. «Podría ser basura de alguna expedición anterior», comentó Hans mientras ajustaba su equipo. «Desafortunadamente, estas montañas están llenas de desechos abandonados». Pero Sarah no podía quitarse la imagen de la cabeza. Durante su carrera como alpinista y rescatista voluntaria en los Alpes europeos, había desarrollado una habilidad especial para identificar señales que otros pasaban por alto. Algo en la forma en que la tela se movía con el viento le sugería que no era simplemente basura abandonada. «Voy a echar un vistazo», anunció, ignorando las protestas de Hans sobre la necesidad de mantener el horario de descenso. «Solo me tomará 20 minutos. Si es basura, al menos la documentaremos para reportarla a las autoridades». La expedición internacional estaba compuesta por alpinistas de 6 países diferentes, liderada por el reconocido montañista japonés Akira Tanaka. Sarah era parte del equipo como alpinista invitada y también como documentalista, ya que estaba filmando un documental sobre el impacto ambiental del turismo de montaña en el Himalaya.
Mientras se dirigía hacia la anomalía en el hielo, Sara activó su cámara de video portátil para documentar lo que pudiera encontrar. La altitud hacía que cada paso fuera un esfuerzo considerable, pero su curiosidad profesional la impulsaba hacia adelante. Lo que encontró la dejó sin aliento, y no por la altitud. Parcialmente enterrada bajo décadas de hielo y nieve compactada, había una tienda de campaña de montaña de color naranja y azul. La tela, aunque decolorada y dañada por los elementos, estaba sorprendentemente bien preservada por el frío extremo. Más importante aún, Sara podía ver que había objetos dentro de la tienda. «Hans», gritó hacia su compañero, su voz cargada de emoción y aprensión. «Necesitas ver esto. Ahora». Cuando Hans llegó a la posición de Sara, su expresión cambió inmediatamente de molestia a asombro profesional. En sus 22 años de experiencia en el Himalaya, había encontrado restos de alpinistas anteriores en varias ocasiones, pero nunca algo tan bien preservado y aparentemente intacto. «Esto es un hallazgo arqueológico», murmuró, mientras comenzaba a examinar cuidadosamente la estructura. «La tienda parece haber estado aquí durante años, posiblemente décadas. Necesitamos documentar todo meticulosamente antes de tocar cualquier cosa». Sara continuó filmando, mientras Hans utilizaba su pala de avalanchas para comenzar a remover cuidadosamente la nieve y el hielo que rodeaban la tienda. El trabajo era lento y meticuloso. No solo por la altitud, sino porque ambos entendían la importancia de preservar cualquier evidencia que pudiera estar presente. Después de 2 horas de trabajo cuidadoso, lograron despejar suficientemente la entrada de la tienda para poder ver el interior. Lo que encontraron los dejó profundamente conmovidos. Dentro de la tienda, preservados por el frío extremo como en una cápsula del tiempo, había 4 cuerpos en posiciones que sugerían que habían muerto mientras dormían. Estaban vestidos con equipo de montañismo de alta calidad, y sus rostros, aunque marcados por el tiempo, eran claramente visibles. Junto a los cuerpos había mochilas, equipo fotográfico, diarios personales y documentos de identificación. Sara, con manos temblorosas por la emoción y el frío, comenzó a examinar los documentos más accesibles. «Hans», susurró, su voz apenas audible por encima del viento, «estos son pasaportes mexicanos. Mira las fechas, 1997». Los documentos identificaban a los 4 alpinistas como Roberto Vázquez, Miguel Hernández, Ana Sofía Morales y Javier Castillo. Sus pasaportes indicaban que habían entrado a Nepal en septiembre de 1997 como parte de una expedición de montañismo. Junto a los documentos oficiales había una cámara fotográfica profesional en una funda protectora, varios rollos de película aún sellados y lo que parecía ser un diario de expedición escrito a mano en español. Sara y Hans se dieron cuenta inmediatamente de que habían tropezado con algo mucho más significativo que un simple hallazgo arqueológico. «Esto va mucho más allá de nuestras competencias», dijo Hans, mientras comenzaba a preparar el equipo de comunicación satelital. «Necesitamos contactar inmediatamente a las autoridades nepalesas y también al consulado mexicano. Esto es evidencia de una tragedia que alguien, en algún lugar, ha estado esperando resolver durante más de 20 años. Sara continuó documentando meticulosamente todo lo que podía ver sin disturbar la escena. Su experiencia como documentalista le había enseñado la importancia de la evidencia visual completa y comprendía que estas imágenes podrían ser cruciales para las familias de los alpinistas y para las autoridades que investigarían el hallazgo. Mientras Hans trabajaba para establecer comunicación con el campo base, Sara notó algo que la intrigó profundamente. Los cuerpos estaban posicionados de manera que sugerían que habían tenido tiempo para organizarse antes de morir. No parecía haber señales de pánico o de muerte súbita por avalancha o accidente.
Más bien, daba la impresión de que se habían acostado calmadamente, como si simplemente se hubieran quedado dormidos. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le preguntó a Hans cuando éste terminó de configurar el equipo de comunicación. No hay signos de trauma físico visible, no hay evidencia de avalancha, no hay indicios de accidente de escalada. Es como si simplemente hubieran decidido acostarse y nunca más despertaron. Hans asintió pensativamente. En su experiencia, las muertes en montañas de alta altitud típicamente seguían patrones reconocibles: accidentes de escalada, avalanchas, edema pulmonar o cerebral de altura o simplemente agotamiento extremo. Pero esta escena era diferente, más pacífica pero también más misteriosa. La comunicación con el campo base tomó más de 1 hora debido a las condiciones atmosféricas, pero finalmente lograron contactar con Akira Tanaka, el líder de la expedición. La reacción de Tanaka fue inmediata y clara. Era necesario suspender inmediatamente cualquier otra actividad de la expedición y concentrar todos los recursos en documentar y preservar el hallazgo hasta que llegaran las autoridades competentes. Esto es mucho más importante que cualquier cumbre, declaró Tanaka a través de la radio. Ustedes han encontrado a 4 personas que han estado perdidas durante más de 2 décadas. Sus familias merecen respuestas, y nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que este hallazgo se maneje con el respeto y la profesionalidad que merece. Tanaka coordinó inmediatamente con las autoridades nepalesas en Katmandú para reportar el descubrimiento y solicitar la presencia de investigadores forenses y representantes consulares mexicanos. También contactó con organizaciones internacionales de rescate en montaña para solicitar asesoría sobre los procedimientos adecuados para manejar este tipo de hallazgo. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Sarah y Hans establecieron un campamento de protección alrededor del sitio del hallazgo. Utilizaron sus tiendas de campaña para crear un perímetro que protegiera la escena de los elementos y continuaron documentando meticulosamente todo lo que podían observar sin disturbar la evidencia. Durante las horas de espera, Sarah comenzó a leer cuidadosamente algunas de las páginas del diario que estaban visibles sin necesidad de mover los objetos. El diario parecía haber sido escrito por Roberto Vázquez, y las entradas finales proporcionaban una ventana fascinante y trágica a los últimos días de la expedición. 14 de octubre. Leyó una de las entradas. El clima finalmente se ha estabilizado. Miguel cree que tenemos una ventana de al menos 4 días para el ascenso final. Ana Sofía está preocupada por algunos síntomas que está experimentando Javier: dolor de cabeza persistente y náuseas. Pero él insiste en que está bien para continuar. Hemos trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Otra entrada, fechada el 16 de octubre, era más preocupante. La situación se está deteriorando rápidamente. Javier colapsó esta mañana a los 7.000 metros. Miguel dice que es edema cerebral de altura severo. Hemos decidido descender inmediatamente al campo base 2, pero Javier está demasiado débil para caminar. Ana Sofía y yo estamos desarrollando síntomas similares. Solo Miguel parece estar bien. La entrada final visible en el diario, fechada el 17 de octubre, era apenas legible. No podemos descender más. Todos estamos muy enfermos. Miguel ha ido a buscar ayuda, pero la tormenta está empeorando. Si alguien encuentra esto, por favor contacten a nuestras familias. Díganles que los amamos y que lamentamos no haber sido más cuidadosos. Sarah sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras leía estas palabras. Aquí estaba la evidencia de los momentos finales de 4 personas jóvenes que habían venido al Himalaya llenos de sueños y ambiciones, solo para enfrentar una tragedia que sus familias habían estado imaginando durante más de 20 años.
Pero también había algo que no encajaba completamente en la narrativa del diario. Si Miguel había salido a buscar ayuda, ¿por qué su cuerpo estaba también en la tienda? Y si todos estaban tan enfermos, ¿cómo habían logrado organizar la tienda de manera tan ordenada? Hans había notado las mismas inconsistencias. «Hay algo más en esta historia», le comentó a Sara mientras continuaban su vigilia. «Los diarios proporcionan una explicación, pero hay detalles que no cuadran completamente. Espero que las autoridades puedan encontrar más respuestas cuando examinen todo el equipo y los documentos». La primera respuesta oficial llegó al sitio del hallazgo 36 horas después del descubrimiento inicial. Un helicóptero del gobierno nepalés transportó un equipo de investigadores forenses, un representante del consulado mexicano en Katmandú y especialistas en recuperación de restos en alta montaña. El doctor Rajesh Sharma, el investigador forense principal del equipo nepalés, era un hombre de mediana edad con experiencia en casos similares en el Himalaya. Había participado en la recuperación de restos de alpinistas en el Everest y otras montañas de la región, pero admitió que este caso era inusual por el grado de preservación y la cantidad de evidencia disponible. «En mis 15 años de trabajo en estas montañas», comentó mientras realizaba su evaluación inicial, «raramente he visto un hallazgo tan completo. Típicamente, los restos que encontramos han sido dispersados por avalanchas, tormentas o simplemente por el paso del tiempo. Esta escena parece casi intacta». El representante consular mexicano, licenciado Eduardo Ramírez, había sido contactado por las autoridades mexicanas tan pronto como se reportó el hallazgo. Su primera responsabilidad era verificar las identidades de los alpinistas y coordinar la notificación a sus familias en México. «Este es un momento que muchas familias han estado esperando durante más de 2 décadas», explicó Ramírez mientras examinaba los documentos de identificación. «Aunque el hallazgo confirma lo que ya temían, que sus seres queridos no sobrevivieron, también les proporcionará el cierre que han estado buscando durante tanto tiempo». El proceso de documentación forense tomó 3 días completos. Cada objeto dentro de la tienda fue fotografiado, catalogado y cuidadosamente removido para análisis posterior. Los cuerpos fueron examinados para determinar las causas probables de muerte y se recolectaron muestras para análisis toxicológicos y patológicos. Los hallazgos preliminares del Dr. Sharma confirmaron las sospechas iniciales de Sara y Hans. Los 4 alpinistas parecían haber muerto por una combinación de hipotermia y mal de altura severo. No había evidencia de trauma físico, y sus posiciones sugerían que habían tenido tiempo para organizarse antes de sucumbir a las condiciones extremas. «Es consistente con lo que sabemos sobre el mal de altura cerebral», explicó el doctor Sharma. «Cuando se desarrolla rápidamente a estas altitudes, puede causar confusión, pérdida de coordinación y eventualmente pérdida de conciencia. Combinado con las temperaturas extremas y la fatiga, habría sido fatal en cuestión de horas». Pero también había hallazgos que generaban preguntas adicionales. El análisis preliminar de los equipos de comunicación mostró que las radios estaban funcionando correctamente y tenían baterías cargadas. Los suministros de oxígeno suplementario estaban casi intactos, sugiriendo que no los habían usado extensivamente. Más intrigante aún, el equipo fotográfico de Javier Castillo contenía rollos de película que podrían proporcionar una documentación visual de los eventos finales de la expedición. Sin embargo, el procesamiento de la película tendría que hacerse en laboratorios especializados en Ciudad de México o en Europa, ya que requería técnicas especiales para material que había estado expuesto a condiciones extremas durante más de 2 décadas.
Sara había sido invitada por las autoridades a permanecer en el sitio durante toda la investigación forense, tanto por su papel como descubridora del sitio, como por su experiencia en documentación. Durante las largas horas de trabajo, había desarrollado una fascinación personal con la historia de estos 4 alpinistas mexicanos. «No puedo dejar de pensar en sus familias», le comentó al licenciado Ramírez durante una pausa en el trabajo. 22 años de no saber, de imaginar escenarios, de mantener viva la esperanza. Este hallazgo va a cambiar sus vidas para siempre. Ramírez asintió solemnemente. Mi trabajo me ha puesto en contacto con familias en situaciones similares. La incertidumbre es, en muchos aspectos, peor que la certeza, incluso cuando esa certeza es trágica. Estas familias finalmente van a poder despedirse adecuadamente de sus seres queridos. El 5º día después del descubrimiento, el equipo de investigación comenzó los preparativos para transportar los restos y la evidencia de vuelta a Katmandú. El proceso era logísticamente complejo, ya que requería múltiples vuelos en helicóptero y coordinación cuidadosa con las condiciones climáticas cambiantes de la montaña. Sara había filmado todo el proceso de investigación y recovery, con el permiso de las autoridades y del consulado mexicano. Su documental original sobre el impacto ambiental se había transformado en algo completamente diferente. Un registro histórico del descubrimiento y la resolución de uno de los misterios de montañismo más duraderos de México. Mientras preparaba su equipo para el descenso final, Sara reflexionó sobre la extraordinaria casualidad que había llevado al descubrimiento. Si las condiciones climáticas hubieran sido ligeramente diferentes, si ella no hubiera notado la tela naranja, si hubieran tomado una ruta de descenso diferente, estos 4 alpinistas podrían haber permanecido perdidos para siempre. Es como si la montaña hubiera decidido que era el momento de revelar sus secretos, le comentó a Hans mientras empacaban sus tiendas. Después de 22 años, finalmente está lista para dejar ir a estos alpinistas y permitir que sus familias encuentren paz. Hans, pragmático como siempre, tenía una perspectiva ligeramente diferente. «Las montañas no toman decisiones», respondió. «Pero sí creo que hay una justicia en que fueran encontrados por alpinistas que entendían la importancia de tratarlos con respeto y dignidad. Otros podrían haber saqueado el sitio o simplemente haber reportado la ubicación sin tomar las precauciones adecuadas». El vuelo de regreso a Katmandú fue silencioso y reflexivo. Sara sabía que llevaba consigo no solo la documentación de un descubrimiento arqueológico, sino también las respuestas que 4 familias mexicanas habían estado buscando durante más de la mitad de sus vidas. Pero también sabía que las respuestas que había encontrado generarían nuevas preguntas. Los diarios, las fotografías y la evidencia física contaban una historia de tragedia, pero también había elementos que no encajaban perfectamente en una narrativa simple de mal de altura y condiciones climáticas adversas. Mientras el helicóptero descendía hacia Katmandú, Sara se preguntó cómo reaccionarían las familias cuando finalmente conocieran todos los detalles de lo que había sucedido en aquella tienda en octubre de 1997. ¿Proporcionaría el cierre que habían estado buscando o simplemente abriría nuevos capítulos de preguntas y especulaciones? Lo que no podía anticipar era que la evidencia que habían recuperado de la montaña revelaría una historia mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Carmen Vázquez recibió la llamada del consulado mexicano en Nepal a las 7:30 de la mañana del 18 de mayo de 2019. Había estado preparando el desayuno para sus hijas cuando el teléfono sonó con esa persistencia que inmediatamente le indicó que algo importante estaba sucediendo. «Señora Vázquez»,
le dijo el licenciado Eduardo Ramírez desde Katmandú. Tengo noticias sobre su hermano Roberto. Después de 22 años, finalmente hemos encontrado respuestas. El mundo de Carmen se detuvo. Durante más de 2 décadas había imaginado este momento incontables veces, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, se sintió completamente desprevenida. Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía el teléfono. «¿Están...?» comenzó a preguntar, pero no pudo completar la frase. «Lamento tener que confirmar lo que ya temíamos», continuó Ramírez con voz gentil pero profesional. Roberto y sus 3 compañeros fueron encontrados en su último campamento. Una expedición internacional los descubrió hace una semana en excelentes condiciones de preservación. Tenemos evidencia completa de sus identidades y documentación detallada de sus últimos días. Carmen se desplomó en una silla de la cocina, sintiendo cómo 22 años de incertidumbre, esperanza y dolor se cristalizaban en un momento de claridad terrible y definitiva. Sus hijas, María Elena de 15 años y Sofía de 12, se acercaron preocupadas al ver la reacción de su madre. ¿Cuándo? ¿Cómo puedo? Carmen luchaba por formar preguntas coherentes mientras las lágrimas comenzaban a fluir. «Entiendo que esto es abrumador», respondió Ramírez. «Los restos y todos los objetos personales están siendo transportados a Katmandú en este momento. Las autoridades nepalesas están coordinando con el gobierno mexicano para repatriar a Roberto y sus compañeros. También tenemos diarios, fotografías y otros documentos que proporcionan información detallada sobre sus experiencias finales». Durante las siguientes horas, Carmen contactó a las otras familias para coordinar sus respuestas a la noticia. La conversación con Claudia Hernández fue particularmente emotiva. Después de 22 años de viudez, Claudia había construido su vida alrededor de la memoria de Miguel, y la confirmación definitiva de su muerte la afectó de maneras que no había anticipado. «Una parte de mí nunca dejó de esperar que apareciera un día por la puerta», le confesó Claudia a Carmen durante una llamada telefónica llena de lágrimas. «Sé que suena irracional después de tanto tiempo, pero la esperanza es lo último que se pierde. Ahora finalmente puedo comenzar a despedirme realmente». Los padres de Ana Sofía, que ahora tenían más de 70 años, recibieron la noticia con una mezcla de dolor renovado y alivio. Durante 2 décadas habían vivido con la tortura de no saber si su hija había sufrido, si había pensado en ellos en sus últimos momentos, o si tal vez había sobrevivido en algún lugar remoto del Himalaya. «Al menos ahora sabemos», dijo el ingeniero Raúl Morales, con la voz quebrada por la emoción. «Ya no tenemos que imaginar escenarios terribles. Podemos honrar su memoria con conocimiento real de lo que pasó». La familia de Javier Castillo organizó inmediatamente una reunión para coordinar los arreglos de repatriación. Doña Rosa, ahora de 80 años, había mantenido intacta la habitación de Javier durante todos estos años, con sus cámaras, sus fotografías de montañas mexicanas y sus planes para futuras expediciones. La confirmación de su muerte significaba que finalmente podía comenzar el proceso de convertir ese espacio en un memorial apropiado. El gobierno mexicano respondió rápidamente a la situación, designando un equipo especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la repatriación y asegurar que las familias recibieran todo el apoyo necesario. También se estableció contacto directo con las autoridades nepalesas para agilizar todos los procesos burocráticos necesarios. Carmen tomó la decisión de viajar a Nepal para acompañar personalmente el retorno de Roberto a México. Era un viaje que había imaginado hacer bajo circunstancias completamente diferentes 22 años atrás, pero sentía que era importante estar presente para traer a su hermano de vuelta a casa. El vuelo de Ciudad de México a Katmandú le dio tiempo para procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Durante las largas horas en el aire,
Carmen reflexionó sobre cómo esta noticia cambiaría la narrativa que había construido alrededor de la desaparición de Roberto. Ya no era una historia sin final, sino una tragedia con contornos definidos y evidencia concreta. En Katmandú, el licenciado Ramírez la recibió en el aeropuerto junto con representantes de las autoridades nepalesas. Carmen había envejecido considerablemente en los 22 años desde la desaparición de Roberto, pero conservaba la determinación y la fuerza emocional que la habían caracterizado durante los años de búsqueda. Antes de que vea los objetos personales y lea los diarios, le explicó Ramírez camino al consulado, quiero prepararla para lo que va a encontrar. Roberto y sus compañeros documentaron meticulosamente sus experiencias finales. Es información valiosa para las familias, pero también es emocionalmente difícil de procesar. En las oficinas del consulado, Carmen fue introducida a Sarah Mitchell, la alpinista británica que había hecho el descubrimiento inicial. Sarah había permanecido en Katmandú para ayudar con la identificación de objetos y para proporcionar testimonio detallado sobre las circunstancias del hallazgo. Su hermano y sus compañeros fueron tratados con el máximo respeto desde el momento del descubrimiento, le aseguró Sarah a Carmen. Entendíamos inmediatamente que habíamos encontrado algo extraordinario, no solo arqueológicamente, sino humanamente. Cada paso del proceso fue documentado para asegurar que las familias tuvieran respuestas completas. Carmen agradeció a Sarah por su sensibilidad y profesionalismo, pero lo que realmente necesitaba era ver la evidencia por sí misma. Los objetos personales de Roberto habían sido cuidadosamente catalogados y estaban siendo preparados para su repatriación. Pero las autoridades permitieron que Carmen examinara los artículos más personales antes de su envío oficial. La mochila de Roberto contenía objetos que Carmen reconoció inmediatamente. Una fotografía familiar que siempre llevaba consigo en sus expediciones. Una copia desgastada de un libro de poesía mexicana que había sido su favorito desde la universidad. Y una carta que había escrito para Carmen, pero nunca había enviado. La carta, fechada el 10 de octubre de 1997, 5 días antes de su última comunicación telefónica, era un documento profundamente personal que proporcionaba una ventana íntima a los pensamientos de Roberto durante sus últimos días conscientes. «Querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo salió mal en nuestra expedición. Quiero que sepas que cada día aquí arriba he pensado en ti, en papá y mamá, y en toda nuestra familia. Esta montaña es más desafiante de lo que cualquiera de nosotros anticipó, pero también es más hermosa de lo que las palabras pueden describir». Carmen tuvo que detenerse varias veces mientras leía la carta, superada por la emoción de escuchar la voz de Roberto después de tanto tiempo. La carta continuaba describiendo sus experiencias en el Himalaya, sus preocupaciones sobre algunos aspectos de la expedición y sus planes para futuras aventuras cuando regresara a México. Pero la parte más reveladora de la carta trataba sobre tensiones dentro del grupo de expedición que nunca habían sido mencionadas en las comunicaciones oficiales con las familias. «Miguel está mostrando signos de un comportamiento cada vez más errático», escribía Roberto. «Ana Sofía y yo estamos preocupados por algunas de las decisiones que ha estado tomando como líder del grupo. Ayer insistió en continuar ascendiendo a pesar de que las condiciones climáticas no eran ideales, y esta mañana tuvimos una discusión seria sobre los protocolos de seguridad». Esta revelación sorprendió a Carmen. Durante todos los años de búsqueda, Miguel había sido recordado como el líder experimentado y responsable del grupo. Ninguna de las comunicaciones previas había sugerido problemas internos o desacuerdos sobre las decisiones de liderazgo. La carta continuaba.
Javier también está mostrando síntomas preocupantes de mal de altura, pero Miguel se niega a considerar un descenso para aclimatación adicional. Ana Sofía, con su experiencia médica, está especialmente preocupada, pero Miguel dice que ya hemos invertido demasiado tiempo y dinero para retroceder ahora. Carmen sintió que se le formaba un nudo en el estómago mientras continuaba leyendo. La narrativa oficial de la expedición, basada en las comunicaciones por radio y los reportes escritos enviados a México, había pintado un cuadro de un equipo unificado enfrentando desafíos técnicos normales. Pero la carta privada de Roberto revelaba una dinámica de grupo mucho más problemática. Si algo nos sucede, concluía la carta, quiero que sepas que no fue por falta de precaución de mi parte o de Ana Sofía. Hemos tratado de ser las voces de la razón, pero estamos en una situación donde las decisiones del grupo requieren consenso, y Miguel tiene mucha influencia sobre Javier. Después de leer la carta, Carmen solicitó examinar los diarios de la expedición que habían sido encontrados en la tienda. El diario principal había sido mantenido por Roberto, pero también había entradas de Ana Sofía y algunas notas de Javier. Miguel, aparentemente, no había contribuido al diario grupal. Las entradas del diario confirmaban y expandían las preocupaciones expresadas en la carta personal. Durante los últimos días de la expedición, había habido desacuerdos significativos sobre la velocidad del ascenso, el uso de oxígeno suplementario y los protocolos de emergencia. Una entrada de Ana Sofía, fechada el 15 de octubre, era particularmente reveladora. Miguel se está comportando de manera irracional. Esta mañana amenazó con continuar solo hacia la cumbre si el resto del grupo no lo acompañaba. Roberto y yo hemos decidido que necesitamos intervenir, pero Javier está demasiado enfermo para participar en decisiones de grupo. La entrada final del diario, escrita por Roberto en letra temblorosa el 17 de octubre, contaba una historia diferente de los eventos finales. Miguel regresó al campamento después de estar fuera durante 8 horas. Dice que no pudo encontrar una ruta segura de descenso, pero Ana Sofía y yo sospechamos que intentó llegar a la cumbre por su cuenta. Ahora todos estamos demasiado débiles para movernos. Miguel está actuando como si fuera culpa nuestra, pero él fue quien insistió en que subiéramos tan rápido. Estas revelaciones transformaron completamente la comprensión de Carmen sobre lo que había sucedido durante la expedición. En lugar de una tragedia causada simplemente por condiciones climáticas adversas y mala suerte, comenzó a emerger un cuadro de conflicto interpersonal, liderazgo deficiente y decisiones arriesgadas que habían puesto a todo el grupo en peligro. Carmen solicitó hablar con el doctor Sharma, el investigador forense que había examinado los restos. Necesitaba entender si había evidencia física que corroborara las narrativas encontradas en los documentos personales. Los hallazgos forenses son consistentes con las descripciones en los diarios, explicó el doctor Sharma. Los 4 individuos murieron por una combinación de hipotermia severa y mal de altura cerebral. Sin embargo, hay indicios de que algunos miembros del grupo estaban en peores condiciones físicas que otros al momento de la muerte. El doctor Sharma continuó explicando que Roberto y Ana Sofía mostraban signos de haber estado en mejores condiciones físicas generales, mientras que Javier y Miguel mostraban evidencia de edema cerebral más severo y deshidratación avanzada. Es consistente con un escenario donde 2 miembros del grupo estaban tomando mejores decisiones de autocuidado, mientras que los otros 2 estaban empujando sus límites físicos más allá de lo seguro, concluyó el forense. Carmen también habló con Sarah Mitchell sobre sus impresiones del sitio del hallazgo. Sarah había notado detalles que podrían corroborar las tensiones descritas en los documentos personales.
La disposición de los objetos en la tienda sugería que había habido algún tipo de reorganización reciente, explicó Sara. Las pertenencias personales estaban separadas de manera que sugería que los miembros del grupo habían establecido espacios individuales distintos, en lugar de compartir el espacio como un equipo unificado. También había encontrado evidencia de que alguien había estado fuera de la tienda durante las horas finales, dejando rastros de nieve derretida y equipos reorganizados cerca de la entrada. Mientras Carmen procesaba toda esta nueva información, comenzó a comprender que las familias tendrían que enfrentar no solo el dolor renovado de confirmar las muertes de sus seres queridos, sino también la realización de que la historia oficial de la expedición había sido incompleta y en algunos aspectos engañosa. La tarde antes de su vuelo de regreso a México, Carmen se reunió con representantes de las otras familias que también habían viajado a Katmandú. Claudia Hernández había llegado el día anterior, y los padres de Ana Sofía habían enviado a un hermano menor para representar a la familia. La reunión fue emotiva y difícil. Carmen compartió lo que había aprendido de los documentos personales, sabiendo que esta información cambiaría la manera en que todas las familias recordarían a sus seres queridos. Claudia Hernández recibió las revelaciones sobre el comportamiento de Miguel con una mezcla de shock y negación. Miguel era un líder nato, insistió inicialmente. Era meticuloso, responsable, siempre ponía la seguridad primero. Debe haber algún error en la interpretación. Pero cuando examinó los documentos por sí misma, Claudia tuvo que confrontar la posibilidad de que el hombre que había amado y idealizado durante 22 años había cometido errores de juicio que habían contribuido a la muerte de sus compañeros. El hermano de Ana Sofía, doctor. Carlos Morales, que era médico como su hermana, encontró las descripciones médicas en los diarios completamente creíbles. Ana Sofía sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Comentó después de leer sus entradas en el diario. Ella entendía los riesgos y estaba tratando de proteger al grupo. Sus observaciones sobre los síntomas de mal de altura son médicamente precisas. La familia de Javier Castillo enfrentó la revelación más difícil de todas. Los documentos sugerían que Javier había estado gravemente enfermo durante varios días antes de su muerte, pero que había ocultado la severidad de sus síntomas para no retrasar la expedición. Eso es típico de Javier, comentó su hermana mayor, María Castillo, quien había venido a representar a su madre anciana. Siempre se sacrificaba por otros. Habría preferido morir antes que ser la razón por la que el grupo tuviera que abandonar sus sueños. Las revelaciones también plantearon preguntas éticas difíciles sobre cómo compartir esta información con el público mexicano y con la comunidad internacional de montañismo. La historia oficial de la expedición había sido utilizada durante años como un ejemplo de los riesgos inherentes del montañismo de alta altitud. Pero la evidencia recién descubierta sugería factores humanos y errores de juicio que habían exacerbado esos riesgos. Carmen, con su experiencia como periodista, entendía la importancia de la verdad histórica, pero también era consciente del impacto que estas revelaciones podrían tener en las reputaciones de los fallecidos y en el dolor continuo de sus familias. La verdad es compleja, reflexionó durante la reunión familiar. Roberto y Ana Sofía no eran víctimas pasivas de la montaña. Eran personas inteligentes y capaces que trataron de tomar las mejores decisiones en circunstancias difíciles. Pero también estaban en una situación donde las decisiones de grupo y la dinámica interpersonal los pusieron en peligro. Después de largas discusiones, las familias decidieron que merecían conocer la verdad completa, sin importar cuán compleja o dolorosa fuera. También decidieron que el público tenía derecho a entender las lecciones reales que se podrían aprender de esta tragedia.
Sin embargo, acordaron que cualquier revelación pública se haría de manera cuidadosa y respetuosa, enfatizando no los conflictos individuales, sino las lecciones más amplias sobre liderazgo, toma de decisiones de grupo y gestión de riesgos en situaciones extremas. El vuelo de regreso a México fue un tiempo de reflexión profunda para Carmen. Llevaba consigo no solo los restos de su hermano, sino también una comprensión completamente nueva de los eventos que habían definido su vida durante las últimas 2 décadas. La historia que había imaginado sobre la expedición perdida, una narrativa heroica de alpinistas valientes enfrentando fuerzas naturales implacables, había sido reemplazada por una realidad más compleja que incluía errores humanos, conflictos interpersonales y decisiones difíciles tomadas bajo presión extrema. Pero también había encontrado evidencia del valor y la integridad de Roberto y Ana Sofía, quienes habían tratado de hacer lo correcto incluso en circunstancias imposibles. Sus últimos días habían sido marcados no solo por el sufrimiento físico, sino también por la lucha moral de tratar de proteger a sus compañeros mientras enfrentaban su propia mortalidad. Mientras el avión descendía hacia Ciudad de México, Carmen sabía que las revelaciones sobre la expedición de 1997 generarían nuevas preguntas y debates. Pero también sabía que finalmente tenían respuestas reales, por complicadas que fueran, y que esas respuestas permitirían a todas las familias involucradas comenzar un proceso de duelo y sanación que había estado en suspenso durante más de 2 décadas. Lo que no podía anticipar era que los rollos de película encontrados en el equipo de Javier Castillo, una vez procesados, revelarían evidencia visual que complicaría aún más la narrativa que creían haber comprendido. 6 meses después del regreso de los restos a México, Carmen recibió una llamada que cambiaría para siempre su comprensión de los eventos de 1997. Los laboratorios especializados en Europa habían logrado procesar exitosamente los rollos de película de Javier Castillo, y las imágenes revelaron la verdad final sobre los últimos días de la expedición. «Carmen», le dijo el director del laboratorio desde Zúrich, «las fotografías que procesamos cuentan una historia diferente a todo lo que habían encontrado anteriormente». Las imágenes mostraban a Miguel Hernández no como el líder errático descrito en los diarios, sino como un hombre desesperado tratando de salvar a sus compañeros. La secuencia fotográfica revelaba que había realizado 3 intentos separados de descenso para buscar ayuda, regresando cada vez al campamento cuando se dio cuenta de que los otros estaban demasiado débiles para ser dejados solos. La fotografía final, tomada por Javier con manos temblorosas, mostraba a Miguel abrazando a Ana Sofía mientras ella moría en sus brazos, con Roberto escribiendo las últimas entradas del diario que habían malinterpretado como acusaciones. Los diarios no eran registros de conflicto, explicó Carmen a las otras familias durante una reunión de emergencia en Ciudad de México. Eran el registro de 4 personas enfrentando la muerte juntas, tratando de encontrar culpables para algo que simplemente fue una tragedia inevitable. Dr. Carlos Morales, hermano de Ana Sofía, examinó las fotografías con ojos médicos. Las imágenes muestran claramente los síntomas progresivos del edema cerebral de altura. Roberto estaba tan desorientado en sus últimas horas que malinterpretó los esfuerzos de rescate de Miguel como abandono. La enfermedad estaba afectando su juicio. Claudia Hernández lloró cuando vio las fotografías de Miguel, confirmando lo que su corazón siempre había sabido, que su esposo había muerto como había vivido, tratando de proteger a otros. La revelación transformó el memorial que las familias habían planeado. En lugar de una ceremonia centrada en la tragedia del error humano, organizaron una celebración de 4 vidas dedicadas a la exploración y al cuidado mutuo,
incluso en las circunstancias más extremas. El 15 de octubre de 2020, en el 23º aniversario de la desaparición, se inauguró en Ciudad de México el Memorial de los Cuatro Picos, con senderos de montaña que llevaban los nombres de Roberto, Miguel, Ana Sofía y Javier. El memorial incluía una exposición permanente de las fotografías de Javier, que mostraban no solo la belleza del Himalaya, sino también la humanidad de cuatro amigos enfrentando juntos lo imposible. Carmen, ahora de 58 años, se convirtió en directora del Centro de Seguridad en Montañismo, que se estableció con los fondos recaudados por las familias. El centro proporcionaba capacitación en gestión de crisis de alta altitud y equipos de comunicación de emergencia para expediciones mexicanas. Roberto finalmente logró su objetivo, reflexionó Carmen durante la ceremonia de inauguración. Quería demostrar que los alpinistas mexicanos podían competir al más alto nivel internacional. Lo hizo, no solo por su habilidad técnica, sino por su humanidad bajo presión extrema. Durante los años siguientes, la historia de la expedición de 1997 se convirtió en un caso de estudio en programas de montañismo de todo el mundo. No como un ejemplo de fracaso, sino como una demostración de cómo las personas ordinarias pueden mostrar valor extraordinario en circunstancias imposibles. Sarah Mitchell visitó México en 2022 para participar en una conferencia sobre el hallazgo. Durante su visita, conoció a las familias y pudo ver de primera mano el impacto positivo que su descubrimiento había tenido en sus vidas. Durante años, estas familias vivieron con preguntas sin respuesta, comentó Sarah durante la conferencia. Ahora pueden honrar la memoria de sus seres queridos con conocimiento completo de su valor y su amor mutuo. Claudia Hernández, que había permanecido soltera durante 25 años, finalmente se permitió comenzar una nueva relación en 2023. Miguel me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte, explicó. Pero también me enseñó que honrar a los muertos significa continuar viviendo. Los padres de Ana Sofía, ahora en sus 80 años, establecieron un programa de becas que había enviado a más de 50 estudiantes mexicanos a estudiar medicina en alta altitud. Ana Sofía quería usar la ciencia para salvar vidas en las montañas, explicó su padre. Ahora lo está haciendo a través de otros. La familia de Javier organizó exposiciones anuales de sus fotografías, con los ingresos destinados a equipar expediciones de montaña con tecnología de comunicación satelital mejorada. Javier creía que las montañas debían ser documentadas y respetadas, comentó su hermana María. Su trabajo continúa inspirando a nuevas generaciones de fotógrafos de aventura. En 2024, 27 años después de la expedición original, un grupo de alpinistas mexicanos completó exitosamente la ruta que Roberto y sus compañeros habían intentado en 1997. Llevaron consigo fotografías de los 4 alpinistas y plantaron una bandera mexicana en la cumbre en su honor. Carmen, que cubrió la expedición como periodista, escribió: Hoy Roberto, Miguel, Ana Sofía y Javier finalmente llegaron a la cumbre del Annapurna, no con sus propios pies, sino a través de los sueños que inspiraron y las lecciones que enseñaron. Las montañas guardaron sus secretos durante 22 años, pero finalmente revelaron no solo cómo murieron, sino cómo vivieron, con valor, amor y una dedicación inquebrantable a cuidarse mutuamente. La historia de la expedición perdida de 1997 se convirtió en más que una tragedia de montañismo. Se transformó en un testimonio del poder duradero del amor familiar, la importancia de la verdad y la capacidad humana de encontrar significado incluso en las pérdidas más devastadoras. Durante una entrevista final en 2025, Carmen reflexionó sobre el viaje emocional de las últimas 3 décadas.
Perdí a mi hermano en 1997, pero no conocí realmente quién era hasta 2019. El hallazgo no solo nos devolvió sus restos, nos devolvió su historia completa, su humanidad y su legado. Roberto y sus compañeros no desaparecieron en 1997. Simplemente estaban esperando el momento correcto para enseñarnos sus últimas lecciones sobre el valor, la amistad y el amor incondicional. El memorial en Ciudad de México recibe ahora más de 50,000 visitantes anuales, incluyendo alpinistas de todo el mundo que vienen a rendir homenaje a 4 personas ordinarias que se convirtieron en héroes extraordinarios en las alturas más extremas del planeta. La montaña finalmente había revelado todos sus secretos, y con ellos había devuelto no solo 4 cuerpos, sino 4 almas, cuyas historias continuarán inspirando a futuras generaciones de exploradores, soñadores, y aquellos que entienden que el verdadero heroísmo se encuentra no en la conquista de las montañas, sino en la conquista de nuestros propios miedos y limitaciones para cuidar de quienes amamos. ¿Qué te pareció esta increíble historia de misterio y supervivencia en el Himalaya? La expedición mexicana de 1997 nos enseña que incluso en las tragedias más devastadoras, el amor y la lealtad pueden brillar con una luz que trasciende el tiempo. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Conocías algún caso similar de alpinistas desaparecidos? ¿Qué opinas sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de respuestas? Dale like a este video si crees que las familias merecían conocer la verdad. Suscríbete al canal para más historias extraordinarias de misterio y supervivencia. Y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin aliento.